Alabado sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 4. El libro de Génesis capítulo 39, versículo 1 al 4. Génesis capítulo 39, versículo 1 al 4 nos dice así la palabra del Señor. ¿Dónde está Génesis? El primer libro de la Biblia. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Génesis 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José y fue próspero, y fue varón próspero. ¿Estoy leyendo correcto? ¿Sí? Y estaban en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Brinquemos al verso 20. El verso 20 de ese mismo capítulo dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hablarles bajo el tema: el favor de Dios en tiempos difíciles. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Dios con José. No hay cosa mejor en la vida que tener a Dios a tu lado. There is nothing better in life than to have God on your side. Te puede faltar todo lo material, tu familia, el trabajo, tu dinero, pero si tienes al Señor Jesucristo, todo va a estar bien. Everything's going to be all right if you have the Lord on your side. Puedes recuperarlo todo e incluso tener mucho más de lo que has perdido. In Joseph's case, years before he arrived in the scene in the Bible, en el caso de José, muchos años atrás, antes que apareciera en la escena en la Biblia, Dios había prometido a su gran bisabuelo Abraham que Dios iba a estar con ellos. Abraham era la persona que Dios utilizó para establecer, iniciar un pueblo, pero un pueblo que se iba a convertir en una nación poderosa y muy bendecida. Han pasado más de miles de años. Hasta el día de hoy podemos ver que esa nación llamada Israel está de pie y más fuerte que nunca. Dios ha bendecido desde el inicio con Abraham hasta el día de hoy la nación de Israel. Esta nación que hoy conocemos, Israel. Dios le había hablado a Abraham y le comparte ciertas promesas y le dice: Abraham, voy a estar contigo. Lo mismo sucedió con su hijo Isaac y con el nieto de Abraham, Jacob, quien es el padre de José. Jacob tiene muchos hijos y uno de sus hijos fue José, el bisnieto de Abraham. José es el hijo de la promesa de Jacob. José, como también lo fue Isaac para Abraham, Jacob para Isaac. Todos estos hombres tuvieron esposas estériles, aparentemente no podían tener hijos, pero cuando tú tienes a Dios a tu lado,
No hay nada imposible para Dios y para aquel creyente. La mitad lo cree. Dije, cuando tú tienes a Dios a tu lado, no hay nada imposible para el Hijo de Dios. Y en medio de tus pruebas, el favor de Dios aún puede estar a tu lado. Óigame bien, aún en medio de la situación difícil y de pronto negativa para muchos, el favor de Dios todavía puede estar a tu favor, a tu lado. Aleluya. Esto nos deja saber que si Dios está a nuestro lado, te puedes mover de lo imposible a lo posible. There is nothing impossible for our God. No hay nada imposible para nuestro Dios. En la vida de todos estos hombres mencionados, Abraham, Isaac y Jacob, y el personaje que queremos meditar por algunos minutos llamado José, todos estos hombres Dios les habló, Dios les compartió ciertas promesas, Dios les dio, amén, algunos de ellos, el Señor habló literalmente, amén, a ellos escucharon una voz audible donde Dios les dijo, estoy con vosotros, amén, yo los voy a bendecir, yo les voy a ayudar, su descendencia va a ser grande, aleluya. Y en algunos casos de ellos, Dios los visitó en una forma teofanía. En otras palabras, se presentó a través de un hombre o a través de un ángel. Pero en el caso de José, a través de sueños. La primera vez que se menciona el nombre de José en la Biblia era cuando tenía 17 años. Era un jovencito. No nos narra su infancia, pero sí su juventud. Ya cuando estaba consciente de muchas cosas de la vida, estaba en una etapa en su vida donde cualquier decisión que tomara iba a afectar para bien o para mal su vida. Querido joven que estás aquí, tal vez no tienes 17 años, pero tampoco tienes una edad mayor. Todavía de pronto no estás casado, tal vez estás comprometido, pero no estás casado. Todavía no has tomado ese paso de fe. Óigame lo que les voy a decir en esta mañana. Si aprendes a escuchar el consejo de esta mañana, creo que Dios y el favor de Él estará contigo ahora, mañana y siempre. Habrá un joven que puede decir amén. Nos narra la Biblia en Génesis capítulo 37, verso 1 en adelante. Oiga lo que dice Génesis 37, verso 1 en adelante. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Belham y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel. En este caso no está hablando de la nación, sino hablando de su padre. Dios había cambiado el nombre de su padre el momento cuando él le cree al Señor. Por eso la Biblia dice, y amaba Jacob, Israel, ¿a quién? A José, más que a sus hermanos, a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle, ¿qué dice la Biblia? Más todavía. La Biblia comienza hablando de este joven de la edad de 17 años. Estaba joven, sí. Trabajaba cuidando las ovejas de su padre. Estaba ocupado, no estaba ocioso,
no estaba dormido, no estaba desconectado, estaba trabajando, haciendo lo que a él le corresponde. Una de las primeras cosas, joven, hermano querido, que podemos observar de la vida de José: está teniendo sueños, Dios está hablando con él. ¿Por qué? Porque era un joven activo, una persona no ociosa, sino dispuesta y disponible y dispuesto a trabajar y hacer lo que a él se le ha demandado. José trabajando con las ovejas de su padre, cuidando de ellas. Algunos dicen que José era hasta cierto punto chismoso, o algunos relatan que era orgulloso porque hablaba de sus sueños, pero en realidad, en mi forma de pensar, es de que él estaba hablando con las personas indicadas, con su familia, con sus hermanos, con su padre. Y qué triste es que de pronto algunos de nosotros, algún padre, alguna madre, algún joven, alguien de la familia, alguien cercano, algún amigo de confianza, algún hermano de nosotros ha hablado mal de lo que nosotros hemos pensado, lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Mis amados hermanos, cuando alguien te comparte un sueño, una meta, algo que Dios ha puesto en su corazón, llámese hijo, llámese que tal vez, querido joven, tu padre ha proyectado algo ve en ti tu padre, y tal vez a algunos se les hace fácil decir: no, eso no es cierto. Y tal vez algunos pueden levantar la voz en contra de esa persona. Cuidado, mucho cuidado, porque eso puede desmoralizar y matar el sueño. En el caso de José, estaba hablando con su padre, con sus hermanos, compartía con ellos lo que él había recibido. No solo comunicó a sus amigos del barrio, de la colonia o incluso de la escuela, sino a su padre y a sus hermanos. Pero lo interesante de esta historia es de que José tenía la gracia y el favor de Dios, la gracia y el favor de su padre. Este favor de su padre y de Dios causó envidia, coraje, odio de parte de sus hermanos. Y la Biblia dice, que acabamos de leer, que lo aborrecían aún más cuando él comenzó a revelarle sus sueños. Y hago una pausa en esta mañana para decirle: cuidado en lo que tú hablas, con lo que tú compartes. Cuidado en lo que usted le dice a alguien que de pronto no valoriza lo que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque no todos merecen escuchar lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere hacer en tu vida. Óigame bien, no todos merecen escuchar lo que Dios está tratando de hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Y puede llamarse a esas personas tal vez nuestra propia familia, que algunos de pronto nos aborrecen por quienes somos y por quién, amén, y qué lo que profesamos nosotros. Pero llegará un momento donde ellos mirarán de que lo que estamos haciendo viene de Dios, es de Dios y no de nosotros. Comenzaron a aborrecerlo mayormente porque sus sueños revelaban que José iba a estar en una posición alta que ellos. Mis amados hermanos, tener sueños es parte de nuestra naturaleza, aunque hay sueños que Dios utiliza para hablarnos a nosotros. No sé si alguien en estos días ha tenido algunos sueños donde Dios ha estado tratando contigo. En esta semana hablábamos con alguien que nos compartía: he tenido sueños, no sé qué significan, no sé qué, amén, qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Yo he tenido sueños, y muchos sueños, algunos que porque uno come demasiado en la noche y siente que le están agarrando las patas en la noche. Pero hay otros sueños que son del Señor, y lo he comprobado. Y muchas veces uno se queda con ese sueño y ora
Y a veces, óigame bien, a veces no lo pronuncio y en mis oraciones estoy orando en mi mente, en mi corazón: Señor, ¿será que esto va a acontecer? ¿Será que esto va a suceder? Y le he pedido en algunas ocasiones una confirmación, y muchas veces Dios ha puesto una confirmación relatando que eso va a acontecer, y ha sucedido. En el caso de José, tenía 17 años, estaba jovencito, pero Dios estaba tratando con él. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos Dios ha estado tratando contigo? Y incluso en la medianoche, en la madrugada, te has levantado, te has despertado, y Dios ha estado martillando tu corazón para hacer ciertas cosas, para tomar ciertas decisiones en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como joven. Pero has estado evitando la voz de tu Señor, y Dios te está hablando, y Dios te está tratando de cautivar tu atención. Y llega un momento donde Dios a veces utiliza un canto, una persona extraña, y a veces incluso hasta el mismo mensaje, tal vez en esta mañana te está hablando a ti. ¿Cuándo le vas a escuchar? ¿Cuándo le vas a obedecer? Porque Él te quiere llevar a más, no para menos. Dios, su plan y su propósito es para bendecir y no para maldecir. Es para multiplicar y no para extraer, no para dividir, sino para bendecirte y que tu vida sea mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Dele una alabanza al Señor, una ofrenda de palmas para el Señor. Dios comenzó a inquietar su espíritu, el espíritu de José. Su vida no era la misma. Él no quería hacer como los demás. Él sabía que tenía algo de parte del Señor. No solo porque era un príncipe en la tierra, no solamente porque tenía el favor de su padre biológico, pero Dios lo estaba llamando. Dios tenía un plan perfecto y maravilloso. Uno que sabe la historia de José, sabe su final, uno entiende: sí, Dios por eso le estaba llamando. Y puede ser posible que alguno de ustedes no entiende el plan, no entiende su propósito, pero Dios, que lo ve todo, el Señor que lo sabe todo, está viendo tu presente, pero también en su mente y en su corazón está tu futuro. Y si aprendes a obedecer, si aprendes a someterte a su voluntad, verás mañana, en un año, en 5 años, la mano de Dios grandemente. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez para algunos no hace sentido lo que estás viviendo, lo que estás atravesando. Tal vez para algunos has escuchado su voz. Dios te está hablando, Dios está tratando contigo y dice: ¿será posible? ¿Será posible? Hay cierta duda, hay cierta temor y miedo en tu vida, pero el Hijo de Dios, la Biblia dice, Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios a una temprana edad comenzó a inquietar su espíritu, su vida. No solamente porque era un príncipe o porque tenía el favor de su padre, sino tenía un llamado de parte de Dios. Y yo creo que todos ustedes, nosotros, tenemos un llamado de parte de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por simple y sencillamente calentar una banca, ser parte de una iglesia, una organización. No. Dios tiene un propósito. Tú tienes un llamado. Tus hijos, los hijos de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Tal vez yo no conoceré mis bisnietos, mis tataranietos, pero Dios tiene un propósito para ellos. Cuando Él me llamó a mí, está pensando en mis hijos y los hijos de mis hijos y mis tataranietos. De igual forma para ti también. Dios está pensando en tus nietos, en tus tataranietos, en tu descendencia. Si tú recibes el llamado, vas a preparar camino para tu descendencia.
Jacob de pronto no entendía lo que Dios estaba haciendo con su hijo. Por eso le dijo una ocasión a José: ¿será posible que nosotros nos vamos a humillar ante ti? En otras palabras, diciendo: es imposible que tú serás mejor que nosotros. Pero estaba hablando por hablar. No entendía el propósito para su hijo. Escúchame, querido padre, querida madre. Tal vez nosotros no entendemos la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. Y porque eso tal vez sucede, no detengas lo que Dios quiere hacer con tus hijos. Yo recuerdo cuando compartí con mi padre hace casi 16 años atrás: papá, nos han comentado de ir para la ciudad de Forward para pastorear. Y él me dijo: ¿estás seguro, hijo? Pero la forma que él comenzó a hablarme se quebrantó. Porque como un padre quiere a sus hijos cercas, tal vez ya casados, pero cercas, donde les puedes llamar y que puedan venir a su casa. Y cuando compartí con mi padre, él me dijo: hijo, yo he comprendido que tu vida no me pertenece a mí, sino al Señor. Y si Dios se los ha puesto en su corazón, estaremos orando y apoyándoles en todo lo que ustedes necesitan. Han pasado 15 años y algo, y hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Ha sido difícil, sí. Hemos pasado un poquito de todo, sí. Pero siempre el favor, la gracia, la misericordia ha reposado sobre nosotros. Y yo alabo a Dios porque no lo entiendo todo. Y no sé a veces cómo Dios trabaja. A veces tratamos de encontrar la lógica, el sentido de la vida, pero a veces no lo entiendo. A veces me he encontrado: Señor, no te entiendo, pero ayúdame a hacer tu voluntad. El llamado de Dios era mucho más grande de lo que pensaba José. Su llamado hacia José trascendía fronteras y generaciones. Dios había puesto sus ojos en José. La gracia del Señor estaba sobre José. Y Dios se agradó de José porque lo vio un joven trabajando, sirviendo a su padre y a su familia. Tenía la gracia, tenía el favor de sus padres. Dios se agradó de su vida. Y ahora hago una pausa en decirle que el llamado de Dios para tu vida es mucho más grande de lo que a veces nosotros podemos pensar o imaginarnos. Es más grande de lo que podemos presenciar en este momento. Y creo con el alma, creo con todo mi corazón que lo mejor está por venir. No hemos llegado a nuestro potencial. Nuestro trabajo aún todavía no ha terminado, tanto en nuestra vida secular, pero mayormente en las cosas de Dios, en lo que concierne el reino de Dios aquí en esta tierra. Dios tiene muchas cosas grandes para esta iglesia de Forward. Forward, vamos para más en el nombre del Señor Jesús. Ahora, las cosas, los sueños, las metas no se logran de la noche a la mañana, de un día para otro, ni mucho menos es cuestión de 24 horas. Eso no funciona así. No funciona como, amén, como el microondas. Iba a decir como el moco. Como el microondas. En cuestión de minutos, amén, tenemos algunas cosas. Amén, no, Dios no trabaja de esa forma. Se necesita trabajo, esfuerzo, dedicación, ser persistente, sacrificio. Nos va a costar muchas veces lágrimas, mucha oración, amor, pasión. Algunos hemos hecho un compromiso, llámese escuela, llámese comenzar un trabajo, una empresa, llámese comprar una casa, un auto, iniciar un negocio, amén, tal vez tomar un liderazgo de la iglesia. Ya ese compromiso, eso es lo que hemos
hemos tomado en nuestra vida, se necesita de tiempo, sacrificio, amor. Y en todos estos ámbitos de la vida necesitamos esforzarnos para poder lograr lo que queremos en la vida. Pero en realidad, ese compromiso, ese contrato, ese acto de fe, esa declaración en ese papel o en palabra o en hecho, es solamente el primer paso. Se necesita ser persistente para cumplir. Mucho amor para llegar a la meta. Para ver nuestros sueños cumplidos y ver la voluntad de Dios realizarse, se necesita ser persistentes, dedicados, disciplinados. Ahora, la mayoría sabemos la historia de José, que llegó a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Pero para llegar a ser el hombre segundo más poderoso de Egipto, que hoy en este tiempo pudiéramos decir como la nación de Estados Unidos, una potencia poderosa, un país poderoso, Egipto en ese tiempo era conocido como la potencia más grande de aquel entonces. Todo el mundo respetaba a Egipto, mas sin embargo dentro de ese gobierno había un hebreo que Dios había escogido, que Dios había puesto allí. Oh, gloria al nombre de Jesús. Pero para llegar allí, ¿sabe cuánto tiempo le tomó a José para llegar a esa posesión? Algunos dicen que le tomó 15 años. Imagínense, 15 años para ver sus sueños cumplidos. 15 años. ¿Y sabe usted qué le funcionó a José en su vida? Do you know what functioned in the life of Joseph so that his dreams can fulfill? ¿Sabe qué le ayudó a José para que sus sueños fueran cumplidos? Y lo vuelvo y lo menciono: ser persistente. Sirvió a Dios con todo su corazón. Fue un hombre dedicado. Sacrificó, se esforzó, lloró, sí, clamó a Dios muchas veces, oró y buscó del Señor en muchas veces. Estudió, se preparó, tuvo muchos desvelos y en algunas veces hambre. Sintió menosprecio, fue criticado, aborrecido. Eso fue el caso de José. Y José, lo que le afectó hasta cierto punto en su vida mientras él iba creciendo, era el aborrecimiento de sus hermanos, de aquellos que estaban cerca de él. Mas sin embargo no permitió que eso afectara o matara sus sueños. Aún estando lejos, vendido por los amalecitas, llegando a Egipto, la Biblia nos dice que sintió menosprecio. Incluso escuchó que lo querían matar sus propios hermanos, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, nos conviene mejor venderlo y recibir algo por él.